Vi una profecía de un judío, ustedes saben que a veces les menciono de esas profecías que me encuentro por ahí, de un judío hace un par de siglos quizá, eh, y si quieren detalles pues puedo ir a buscarla, simplemente no me parece que es tan relevante como para tener que ver cada detalle, nada más quería mencionar este detallito para después mencionar un código de la Torá. Este rabino hace varios siglos dijo que el año judío, ¿verdad? Según el calendario de ellos, 5780, que es básicamente el 2020 que se acaba en el judío dentro de 2 días. En el 19 de septiembre ya empieza, según el calendario judío, el otro año para ellos. Entonces decía esta profecía que el 5780 sería un año muy duro, lo cual ha sido, ¿verdad?, bastante curioso verlo este 2020 cómo se ha manifestado, y ver también, como he dicho siempre, eran los memes, se muestra mucho el montón de cosas negativas que han pasado en este año para la humanidad como señales de fin de los tiempos. Entonces decía que este año 2020 sería muy duro y que el año que le seguiría a ese sería un contraste bastante grande. Bueno, en esa profecía, que no se confunda con las profecías cristianas, por decirlo así, que las profecías cristianas la mayoría suenan igual o muy parecido. Entonces en el judaísmo es un poco diferente, no sé si me parece que esta profecía es un poco diferente comparándola con el resto de cosas que he visto en las profecías judías, por lo positivo que suena. Decía que el año que viene, que repito, empieza el 19, sería el año en que Yahweh levantaría al pobre de la basura. Para un cristiano, ¿verdad?, lo más seguro eso sería, ay, ya viene la plata, aunque Yahweh pueda prosperar de esa manera, pero no es ni siquiera secundario la importancia del dinero. Entonces Yahweh puede prosperar o ayudar o levantar al pobre de muchas maneras, ¿verdad?, al menesteroso. Y hay varios versos en la escritura que son muy particulares con respecto a, por ejemplo, Eclesiastés, que dice que es mejor que reine el hombre pobre que estuvo en la cárcel, joven, o sea, el hombre joven que es pobre, que estuvo en la cárcel, que el hombre libre, viejo y rico, haciendo un contraste entre el último y la bestia. Entonces el hecho de que en esa profecía digan específicamente que Yahweh levantará al pobre de la basura, similar como cuando levantó a Yosef del pozo, lo sacó de la cárcel, cuando sacó a Moshe de una cárcel en la que estuvo, y otros eventos, a Abraham del fuego, a Daniel también de los leones, etc. Esos eventos en los que Yahweh saca a esos hombres, no solo les hace un milagro de sacarlos, salvarlos de la muerte, sino que por ese milagro esos hombres llegaban a obtener un lugar elevado ante la humanidad o ante aquellos que presenciaron el evento. Entonces el que diga que este año que viene es el año en el que Yahweh va a levantar al pobre de la basura, además de mostrar también, como está escrito, que Yahweh escoge lo vil del mundo, sería como decir que Yahweh va a empezar a levantar a lo que este mundo llama vil. Y entre eso, ¿verdad?, se puede conectar con lo de los 2 testigos que siempre menciono. Y eso me llevó a otra cosa, a un código de la Torá muy interesante, donde salía, bueno, Mashiach existe, Mashiach de Yahweh ya viene, Mashiach ben Yosef, salía el año, repito, en el calendario judío, el que empieza dentro de 2 días, que curiosamente otro montón de judíos dijeron que sería el año en el que el Mesías se manifestaría. Ahora, para ellos están esperando uno, y la forma en que se va a manifestar ese hombre para ellos sería el que vemos en la escritura como el cuerno pequeño, la bestia, puesto que sería el que les ayudaría a construir el templo y continuar con sacrificios animales y todo eso, que es lo que ellos esperan. Pero curiosamente en el tiempo similar se estaría manifestando la segunda venida como ladrón en la noche, el testigo como Moshe. Por ende es particular cuando se dicen esas palabras o esas profecías. Entonces el hecho de que vi esa
decir, pues profecía judía de que el año que viene levanta al pobre del basurero, y que además de eso estaba ese código de la Torá que mencionaba algunas otras cosas claves que no, voy a evitar decirlo porque si no sigo hablando y hablando y hablando, pero el hecho de que diga eso me llevó a hacer algunos cálculos en el calendario nuestro, ¿verdad? Que es el calendario que, que saqué después de todo el estudio de Enoch, jubileos, obviamente la escritura principalmente, los libros de los muertos con referencia al calendario. Y haciendo eso encontré algunas cosas curiosas de ser, repito, de ser el próximo año el inicio de cuando los dos testigos empezarían, tomando en cuenta eso del código de la Torá que me pareció muy particular, por los nombres que aparecía Eliyahu, aparecía otro nombre, y por esas cosas, más lo otro del pobre levantándose, y otros detalles ahí de cosas que si la guerra no empieza después del 19, que ya es cuando empieza otoño, entonces como siempre he dicho deberíamos esperar el próximo año. Curiosamente el 10 de marzo del 21, que sería Purim, en el cielo va a estar Saturno alineado con Júpiter, Saturno estando dentro del estómago de Capricornio. Entonces Saturno en Capricornio es bastante clave en un sentido básicamente negativo, como lo que empieza, porque ahí empezaría días después, 15 días después básicamente, empezaría de ser el inicio de los dos testigos, empezaría ya el primer año de los últimos 7, o sea, de la última semana de Daniel. Después, el 28 de septiembre del 21, vuelve a suceder algo en Capricornio, hay una alineación también particular. Y saqué, digamos, 3 años y medio desde Pesaj hasta las fiestas cuando pasaría lo de los dos testigos, y encontré algo muy particular que hasta el momento, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo siempre paso haciendo estas cosas cada año que pasa, al menos los que me conocen desde que empezamos la congregación 7 años atrás, para ver detalles o señales o cosas que se conecten, y siempre se han encontrado cosas, básicamente casi siempre se han encontrado cosas, pero cada vez son más y más y más, lo cual es bastante sorprendente, ver cómo Yahweh hace las cosas. Y algo que encontré esta vez, además de que ya tenemos el calendario, un montón de detalles que antes no estaban, para poder ubicar las cosas bien en el tiempo también, cual es algo muy importante. Algo que pasó ahora, no lo había visto antes. El día que caería Yom Teruah, que sería cuando los dos testigos los atraparían, caería 18 de septiembre. Entonces el 18 de septiembre es Yom Teruah en ese año, el 2024, que sería, de ser el próximo año que empiezan los dos testigos, sería cuando atrapan a los dos testigos. Sorprendentemente, ese Yom Teruah hay un eclipse parcial de sangre. Entonces la luna se va a ver como de sangre ese día, que es Yom Teruah, cuando atrapan a los dos testigos. Ahora, algunas personas ahí dirían, ¿cómo va a ser eclipse de sangre en Yom Teruah si Yom Teruah empieza con la primer luna? Recuerden que lo de que los días empiecen con la luna es algo que salió de Babilonia, ya lo hemos explicado muchas veces. De hecho, el Shabbat vamos a leer algo que una vez más me parece confirma, pero después ahí lo veremos el Shabbat, eso de los días, que lo vemos a cada rato, como Yahweh va confirmando cosas del calendario, bendito Yahweh. Entonces, el verdadero Yom Teruah, a pesar de que por siglos y ya hasta milenios han guardado Yom Teruah y el resto del calendario según la luna, la escritura nos habla del sol como principal lumbrera para medir los tiempos, después las estrellas y la luna. Entonces, cuando se toma en cuenta el sol para poder tomar los años de 360 días más los 4 para cambiar las estaciones, como aparece en Daniel, años de 360, mientras que los judíos guardan años de 355 porque están enfocados en la luna, y cuando meten un mes más llegan a años de 380 y resto de días. Entonces
Aquí, por eso es que ese día en particular va a caer un eclipse. Después, el día en que matarían, posiblemente, si todo empieza el próximo año, sería el 27 de septiembre, que sería 10 días después. El 2 de octubre sería el primer día de Sukkot, que sería la huida a las montañas. Sorprendentemente, ese día en el calendario judío ya se va a haber atrasado suficiente el calendario judío ese año para que caiga Yom Teruah, que para ellos es Rosh Hashanah, lo celebran mañana, pasado mañana. El día que cae Sukkot, en el que sería la huida, en el judío caería Rosh Hashanah o Yom Teruah. Y para los cristianos, como ellos creen, en el Mesías que ellos creen, ¿verdad?, con el nombre Jesús, se tiene que manifestar en Yom Teruah. Según ellos, en Yom Teruah o en Rosh Hashanah, fiesta de trompeta, sería cuando se los lleva en el rapto. Para ellos esa sería la segunda venida. Entonces para ellos la segunda venida en el rapto sería en Yom Teruah. Y cuando ellos se fijan en algo de las fechas judías, van al calendario judío. No se fijan en las fechas hebreas del calendario verdadero. Se fijan en lo más cercano a ellos, que es lo judío, porque para ellos los judíos tienen la razón. Lo cual es raro, porque de ser así habrían aceptado a Mashiach. Pero bueno, entonces, sorprendentemente, para los cristianos, Jesús tiene que venir en Yom Teruah. Yahushua dijo: cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no deben estar, huyan a los montes. O sea, la huida es cuando se manifiesta la abominación desoladora. Pero todo indica en la escritura que sería según la fiesta de Sukkot, en el calendario verdadero. Lo sorprendente es que los cristianos están esperando que sea en Yom Teruah, y ese año el Sukkot nuestro va a ser el Yom Teruah de ellos por el calendario y la diferencia que hay. Y eso me pareció sorprendente una vez más. Y para agregarle a eso, va a haber un eclipse solar anular, cuando sería la huida, cuando se manifiesta el Mesías falso, que para ellos sería Rosh Hashanah. Entonces, eclipse de luna y después de sol en cuestión de 15 días me parece muy particular. Y específicamente en esos días, ese año, entonces vamos a ver el próximo año cómo se da todo. Bendito Yahweh, que muchas piezas empiezan a caer en su lugar y todo se está armando. Sí, en el código de la Torah salía Esther, que Esther es de la fiesta de Purim, y como dije, en Purim va a estar Saturno en Capricornio. Decía salvación, arrepentimiento, vuelvan a mí, Elul, que es el mes en el que estamos. Decía Yosef, el Mesías que existe. Después el Mesías será revelado. Después el año que está por empezar según el calendario de ellos, pero en todo caso el próximo año, que fue con ese año que hice las conexiones que ahora mencioné.